en España. Y nos va a hablar un poco más sobre Vue. Bueno, sin más que decir, Alan. Buena gente, ¿cómo andamos? Me encanta, me encanta lo que te hiciste, Eri. Fantástico. Sí, es muy Jack, muy Jack. Perfecto. Bueno, gente, bienvenidos al Halloween. Eh, Vamos a estar continuando un poquitito más, ¿sí? Sobre lo que es Vue. Ahí estoy compartiendo pantalla, mucho código, demasiado. Y aquí estamos, ¿sí? Vamos a continuar. Agarren sus carpetas de lo que habíamos hecho anteriormente y comencemos. En mi caso es Hello View, ¿sí? Y vamos a hacer yarn serve. Una de las cosas que les quiero comentar es que van a ver que Vue, ¿sí? A la hora de renderizar cualquier cambio que nosotros hagamos, es diferente, ¿sí? A lo que estamos acostumbrados. ¿En qué sentido? Es que hace un hot reload, ¿sí? No hace en la clásica refresco de pantalla, sino que a la hora de cambiar cualquier cosa, esto solamente va a reinstanciar el componente que se ha modificado, ¿sí? Esto está muy, muy interesante, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Ahora cuando termine les voy a mostrar. Para que se den una idea, nosotros estábamos aquí en Hello View. Habíamos hablado un poquitito sobre lo que eran los componentes, habíamos visto ya todo lo que era el sistema de archivos, ¿sí? Tenemos nuestra vista principal, nuestro componente principal, que es el que se encarga de enrutar todo. Ya habíamos instanciado Beautify, ¿sí? Dentro de la aplicación. Habíamos visto un poquitito de cómo era el main.js. Entonces, ahora que ya tenemos todo corriendo, vamos a ir a localhost, en este caso 8080, y ahí está recargando. Bien, ahí volvemos de vuelta. Ahí tenemos Hola Vue Developers y queda el nombre Camilo. ¿Por qué? Porque teníamos, acuérdense, cada componente de Vue va a estar compuesto por un template, un script y un style en caso de ser necesario, ¿sí? En este caso, vamos a estar viendo más que nada componentes sin estilos, porque prácticamente lo que queremos ver ahora es la lógica, ¿sí? La idea de esto es ver las cosas básicas para que ustedes ya tengan un muy buen camino, así a la hora de cuando ustedes quieran agarrar esto por su cuenta, tengan todas las herramientas posibles para poder progresar dentro de este increíble lenguaje. Entonces, hablemos un cachito nuevo de los componentes. Los componentes van a tener un template. El template, en igual que React, tiene que estar comprendido dentro de alguna etiqueta, ¿sí? Todo lo que nosotros pongamos dentro. Por ejemplo, si ahora nosotros hagamos otro div, ya automáticamente tenemos error, ¿sí? Por más que inscribamos el div. Nos va a decir, el elemento div no tiene ningún tipo de significado para nada, representa uno de los hijos, puede ser como una clase, bueno, nos da una breve descripción sobre lo que es un div. Pero lo importante es esta parte, ¿sí? Fíjense que ese int nos está indicando que hay un tipo de error y que en este caso el error es que solamente el template tiene que tener exactamente un elemento. En este caso tenemos dos. Entonces, al englobar todo en un div, ahí vamos a tener nuestro único elemento. Luego, hemos visto un poquito de los componentes y hemos visto que mediante diferentes atributos que podemos agregar a nuestro componente, se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Hoy vamos a ver esos atributos, vamos a ir viéndolo junto con la documentación de Vue, para así van ya relacionando la página con lo que estamos aprendiendo, así también el día de mañana ustedes ya lo tienen muy accesible. Y vimos que al cambiar esta propiedad dentro de data, automáticamente sí se modificaba en el template. Entonces, como lo están viendo, que dice Camilo, vamos a ponerlo un segundito a la izquierda, y de Camilo quiero poner, por ejemplo, ¿sí? George. Si nosotros guardamos, vamos a ver, ahí estamos, que ahora aquí va a decir George. Entonces, ahora cambiemos un poquitito más. Digamos
que queremos hacer otro tipo de cosas. Nosotros, cuando trabajamos en componente en otros lenguajes, no utilizamos nada más, ¿sí? La data que ingresa y nada más. Tenemos funciones, tenemos diferentes, digamos, metodologías de trabajo, y en las de hoy vamos a ver lo siguiente. Dentro de Vue, los components, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Dentro de la misma página de Component Basics vamos a poder ver algunas de las cositas, ¿sí? Que tienen, pero lo más importante que vamos a estar viendo ahora son las diferentes propiedades propias de nuestro componente. En este caso empecemos por data. Data la vamos a utilizar para poder instanciar todas las variables que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro template. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros modificamos este data, automáticamente, ¿sí? Donde dice nombre, va a asociar, va a hacer un binding de que en nuestro template, ¿sí? En nuestro scope del componente, va a existir esta variable y va a tener como valor inicial George. ¿Bien? Esta es la primera parte. Luego, hay diferentes cosas. Digamos ahora que nosotros queremos manejar métodos. Bueno, solamente hay que poner methods, dos puntos, ¿sí? Esto piensa que lo tenemos que tratar siempre como si fuesen objetos. Vamos a escribir nuestro primer método. Vamos a escribir, por ejemplo, say my name, ¿sí? Say my name va a ser un método, el cual va a retornar, podríamos decir, sí, vamos a hacer una alerta así chiquitita, ¿sí? Que va a decir, ouch, porque lo cliqueamos. Bien, hasta ahora, sorpresa, hasta ahora todo común, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro atributo methods, vamos a agregar todos aquellos métodos que nosotros vamos a utilizar tanto en nuestro scope del componente como en el template, ¿sí? Entonces, vamos a agregar algo dentro de nuestro div. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar un botón, ¿sí? Si nosotros vemos lo que sería Beautify, en Beautify lo podemos obtener como B-Button. ¿Bien? Entonces, vamos a reutilizarlo. Ahí lo agregamos. Vamos a ponerle algo un poquito más lindo, para no dejarlo sin más. Vamos. Perdón si estoy tipeando un poco despacio, es que cambié de teclado, entonces estoy todavía acostumbrándome. Entonces aquí vamos a poner say ouch, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de cambiar una ruta, vamos a hacer esto. Dentro de nuestro componente, como ustedes verán, ¿sí? Se pueden hacer clics, y con esos clics hacemos cosas. Bueno, al igual que Angular, tenemos diferentes formas de escribir atributos a los componentes. Estos atributos, o también llamados directivas, ¿sí? Son las directivas que va a utilizar Vue, que son propias de ella, son variadas. Tenemos desde bindings, para poder pasar propiedades, tenemos, por ejemplo, también eventos, en este caso el click. Entonces, vamos a ver si me acuerdo, esto es, ahí tenemos, ¿sí? Click, y vamos a escribir say my name. Y vamos a ver si nos funciona. Ahí ya tenemos say ouch. Si lo cliqueamos, dice ouch. Bien. Vean que el botón ya está estileado, ¿sí? Tiene sus animaciones. Eso es gracias a Beautify. Entonces, ahí ya estamos empezando, ¿sí? A hacer cosas con nuestros componentes. ¿Qué otras cosas nos facilita la vida Vue? Bueno, digamos que nosotros no queremos trabajar queremos trabajar sobre nuestras variables y no queremos mostrarlas como vienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos ahora que nosotros estamos trabajando sobre este nombre y queremos tener
una variable que podamos mostrar que, por ejemplo, transforme el nombre todo en mayúsculas. ¿Sí? ¿De qué manera lo haríamos generalmente? En Angular podríamos hacer un value change de la variable, ¿sí? Para poder hacer tipo watch, o podríamos hacer algún tipo de suscripción, o por medio de eventos. Y en cambio es mucho más fácil, muchísimo más fácil. ¿Sí? Vamos a hacer algo que se llama computed. Computed van a ser todas aquellas propiedades, es más, la vamos a estar utilizando mucho en el transcurso de estas clases. Computed nos va a permitir basarnos en una cierta propiedad, ¿sí? Y retornar otra. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar nombre. Vamos a crear justamente un nombre para esta función, uppercase nombre. Esto lo pueden pensar directamente como si estuviésemos trabajando una propiedad, no una función, ¿sí? Eso se va a encargar Vue de su parte. Y vamos a hacer return this.nombre to uppercase. Si lo escribí mal, me lo dicen, ¿eh? La verdad que hace rato que no escribo este tipo de cosas. Bien, entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Hola, Vue Developers, de paréntesis. Fíjese que cambió instantáneamente, aquí, ¿sí? Uppercase. Hasta ahora se sigue mostrando igual, pero vamos a utilizar uppercase y nombre. Ahí lo tenemos, George. Y si en el día de mañana esta variable cambia, por ejemplo, cuando hagamos nuestro say my name, vamos a decir, por ejemplo, alert, se ha cambiado el nombre, ¿sí? Y además de eso, vamos a hacer un cambio sobre nuestro name. This.name es igual, y vamos a cambiarlo, ¿sí? Ahora se va a llamar Alan. Fíjense esto. Hasta ahora está todo idéntico. Pero cuando yo clique Say Ouch, va a decir, se ha cambiado el nombre, ¿sí? A ver, algo hice mal. Ah, nombre, perdón. Ahí estamos. Bien, entonces Say Ouch, se ha cambiado el nombre, ahora dice Alan, y fíjense que automáticamente uppercase nombre ha tomado Alan y se ha modificado a sí mismo, ¿sí? Entonces, todas aquellas variables que sean computed son variables que están siempre a la escucha de nuestras propiedades, ¿sí? Y van a tomar nuestras propiedades y realizar un cambio, van a correrse automáticamente y actualizarse, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Súper interesante. Vamos a hacer ahora otro juego. Vamos a crear ahora, por ejemplo, un grupo de personas, ¿sí? People, vamos a llamarla. Ahora este people va a tener un conjunto de propiedades, ¿sí? Entonces cada una de estas va a ser un objeto, y cada uno de estos objetos va a tener desde un name, por ejemplo, vamos a empezar con este, ¿sí? Y un last name. Vamos a poner, buscar. Bien. Ahora vamos a copiar este mismo objeto 3 veces más, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, George Washington. Y vamos a poner Lucifer Morningstar. No sé si ven Lucifer, la serie de Netflix, está increíble, se lo recomiendo. Bien, entonces ahora vamos a hacer dos computers diferentes, ¿sí? Vamos a hacer, primero de todo, people names. Entonces, esta función, lo que se va a estar encargando es de hacer un return, this.people, ¿sí? .map. Y solamente quiero los nombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? P igual p.name. Ahí ya lo tenemos, ¿sí? Esto sí, ahora volvió a decir George. Fíjense que nuestra consola
está escribiendo desde antes mensajes, porque está haciendo el hot reload que yo les comentaba, ¿sí? Y ahí está una de las ventajas, que solamente se modifica lo que se está cambiando, fantástico, no hay que refrescar la pantalla, nada. ¿Qué problema tiene esto? Que si hay errores, van a seguir apareciendo los errores, ¿sí? Por más que nosotros lo hayamos arreglado. Así que ojo con eso. Vamos a utilizar esta variable, people names. Vamos a hacer aquí, nuevamente, otro div. Vamos a decir, these are the people names. Algo muy lindo que tiene Vue también es que si nosotros hacemos algo como esto, ¿sí? No importa los warnings, ¿sí? Porque estos warnings ahora son, por ejemplo, de estilos como esto. Son cosas que después se pueden configurar. Bien. Fíjense que ya me lo muestra. Y me lo muestra en formato JSON, ¿sí? Eso es una cosa que está muy interesante. Para debugging de nuestra aplicación, está muy bueno que puedan aparecer estas cosas. Generalmente, si uno trabaja con Angular, por ejemplo, por ahí han encontrado que si tratan de hacer un debugging de un objeto, les aparece algo como esto. ¿Sí? No sé si lo reconocen. Entonces, esta es una de las principales diferencias que también me gustan mucho de Vue. Ahí las tenemos. Entonces, fíjense que people's names no me está diciendo last name ni nada, me está diciendo solamente el nombre. Y lo mismo vamos a hacer ahora con los last names. ¿Sí? These are the people last names. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con last names. Ahí estamos. Bien. Entonces ahora vamos a venir aquí y esas mayúsculas ahí. Bien. Ahora, de vuelta, ¿ven? Fíjense, funciona, pero miren lo que pasó acá abajo. Error. ¿Sí? Sigue estando el error de antes. Entonces, de vuelta, ojo con eso. Bien. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué puede llegar a pasar cuando yo modifique estos campos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar ahora people, ¿sí? Vamos a hacer this.people es igual a this.people.map. Vamos a modificar cada uno de ellos para que ahora, ¿sí? Retornen un nuevo objeto que va a tener todo lo que tiene people, pero donde está el name, yo quiero que ponga p.name.toUppercase. Entonces todos los nombres van a ser uppercase cuando cliquemos nuestra función. Ahí lo tenemos. Entonces si ahora lo cliqueamos, va a decir se ha cambiado el nombre, va a cambiar esto, y fíjense que se han modificado los nombres a mayúscula. ¿Bien? Automáticamente. Entonces, cada cambio que nosotros hagamos sobre cualquier tipo de propiedad que esté en nuestro componente, gracias a estos computed, vamos a poder reaccionar a los mismos, ¿sí? Y, bueno, se pueden hacer este tipo de cosas elegantes. Bueno, entonces, ahí empezamos con el compute, ¿sí? Nuevamente, una muy buena funcionalidad que para mí soluciona muchos dolores de cabeza. Bien, ¿qué otras cositas podemos llegar a hacer? Bueno, dentro también, ¿sí? de las cosas que estuvimos utilizando, digamos ahora, por ejemplo, sí, una de las cosas que quiero que tengan en cuenta, porque ahora vamos a hacer algunas cositas chiquititas, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les decía del otro día, van a ver que esto es muy diferente a esto, ¿sí? ¿Y por qué en la página de Vue dice una cosa y nosotros podemos utilizar otra? Nuevamente, esto es el shorthand de esto, ¿sí? Beyond se puede reemplazar por el arroba, diciendo que el arroba se hace entender como que es un evento,
Si nosotros ahora estamos modificando, por ejemplo, un modelo, nosotros tenemos que utilizar lo que se llama el bbind, ¿sí? Que esto, por ejemplo, lo que es el binding, que es asociar, por ejemplo, una cierta variable con por ejemplo, en este caso un input, o podemos pasar una propiedad, ¿sí? Clásico de padre a hijo, como un atributo, todo eso son bindings. Y los bindings, en vez de escribir bbind dos puntos value, solamente con dos puntos y lo que nosotros queremos, lo hace, ¿sí? Entonces, seamos un cachito más. Entonces, ahora yo quiero arreglar un poco porque esto está feo. Sí, la verdad que está mal, está feo. Vamos a empezar a usar los atributos que tiene Vue. Entonces, dentro de las directivas de Vue, vamos a conocer lo que es before. ¿Sí? Si ustedes instalaron la extensión que yo les había comentado el otro día, de Vue, ahí la volvemos a nombrar, que es Vtur, ¿sí? Van a tener todas las directivas por medio de la tecla P. Before, btbl, bif, bmodel, bonce, bonce, bbrief, bshow, btext. Entonces, vamos a empezar con before. Y before es algo muy parecido a lo que hacemos en Angular. Decimos, bueno, para esta persona, dentro de mi arreglo de people names, pero hay un error. Y ese error es que, a diferencia de Angular, y creo que en React también está, corríjame luego si no es así, hay que escribir una key, ¿sí? En Angular es opcional, pero en este caso es prácticamente obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque una key él nos va a ayudar a nosotros a temas de performance también y hacer identificación de aquellos arreglos que tengan iguales componentes, iguales elementos, ¿sí? Yo puedo tener un arreglo, por ejemplo, en este caso, digamos que tres personas se llaman idénticas. ¿Cómo saben cuál va primero, cuál después? ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza el index. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar dos puntos key. Bueno, te puedo interrumpir un momentito. Sí, diga. Es curioso, o sea, en React también está, pero una de las razones también importantes es que cada ID, sobre todo si son únicos, funcionan para que en el Virtual DOM no sepa cuál elemento tuvo un cambio. Por ejemplo, cuando tenemos estados y si Sí, usamos un index y se elimina uno de los elementos del array, el estado del index anterior se le queda añadido al componente siguiente. Es bastante curioso. exactamente. Sí, acá es muy parecido porque justamente Vue también utiliza lo que es el Virtual DOM. Eh, Así que sí. Generalmente, por ejemplo, en estos casos, una recomendación mía es utilizar el propio index, ¿sí? Que nos da before. Lo pueden hacer de esta manera. El primer elemento es el elemento propio del arreglo que estamos recorriendo y el segundo es el index asociado, ¿sí? Entonces, de esta manera, ahora aquí podemos utilizar person. ¿Bien? Y ahí lo tenemos mejor escrito. Otra de las cosas que vamos a hacer es ahora aquí abajo. Recuerda que te das people last names. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a funcionar. Y funciona porque este person lo está creando dentro de este scope, ¿sí? Dentro del scope de este div. Y nada más. Ahora digamos que no queremos mostrar a aquellas personas, por ejemplo, que se llamen Alan, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a este person que hicimos aquí. Y vamos a hacer, ¿estamos? Vamos a hacer nuevamente, no un div, vamos a hacer un span, así, bien simple. Dentro de este span vamos a poner nuestro person, hasta ahora va a ver que se va a ver idéntico, pero va a haber una diferencia, ¿sí? Y esa diferencia es que vamos a hacer un ngIf, uy, Dios mío, un bif, y vamos a decir que en caso de que person sea diferente, igual a Alan. Guardamos y Alan desapareció. Bien, entonces aquí nuevamente
tenemos otra muy interesante directiva de Vue. Y una cosa particular que tiene BIF es que, fíjense, directamente no existe, ¿sí? No está en ningún lado. Y eso es porque BIF tiene la particularidad de que directamente no renderiza, ¿sí? No existe el elemento, el tag, si no cumple una determinada condición. En este caso, que person sea diferente de Alan. Diferente va a ser si utilizamos lo que se llama vShow, ¿sí? Aquí lo tenemos. vShow lo único que va a hacer es poner un display none, pero va a seguir estando. ¿Por qué generalmente se utiliza BIF en vez de vShow? Porque existe un concepto que es el de lazy loading, ¿sí? Que es justamente carga perezosa, que lo que trata de hacer es solamente cargar en pantalla, ¿sí? Cargar en memoria, aquellas cosas que vamos a utilizar. Si no lo utilizamos, no existen, no queremos que se carguen. Si no se cargan, es mayor performance, ¿sí? Siempre piénselo de esa manera. Claro caso, imágenes. Digamos nosotros que tenemos 400 imágenes que mostrar en pantalla. No importa en este momento digamos, que mostrar 400 imágenes en pantalla está mal, obviamente que está mal, pero digamos ahora que esas 400 imágenes están dentro de un carrusel, ¿sí? Entonces, en este carrusel solamente se muestran 3 imágenes. No se muestran ni 4 ni 5, se muestran 3 imágenes nada más. Y cada vez que tocamos una flecha, trae otras 3 imágenes y así. Si yo no utilizase lazy loading, ¿sí? O algún tipo de, justamente, de carga perezosa, lo que estaría pasando es que se van a cargar las 400 imágenes, ¿sí? Al inicio de la pantalla. Y si nosotros hacemos eso, va a demorar la carga de la pantalla. Diferente es cargar solo 3 imágenes, mostrarlas, y que si el usuario hace un clic para las siguientes 3 imágenes, recién ahí me las traiga. Y las anteriores sí van a quedar en pantalla, ¿sí? Ya, perdón, no en pantalla, sino en memoria. Entonces, eso es un tema de performance que es muy interesante y es la cual, ¿por qué se utiliza BIF en vez de vShow? Hay casos donde sí es mejor utilizar vShow. Por ejemplo, si queremos acceder a cualquier elemento que esté en el HTML desde nuestro código, no vamos a poder hacerlo si lo utilizamos con un shift, perdón, con un BIF, porque si no utilizamos BIF, no está renderizado, no existe, no está en el DOM. Caso contrario, sí vShow. ¿Sí? Bien. Entonces, estas son unas cositas más importantes que tenemos, ¿sí? En cuanto a las directivas, son las más utilizadas, hay otras, sí, hay otras, pero bueno, después las vamos a ir viendo. Entonces, hasta aquí estamos ya empezando a adentrarnos dentro de los componentes cada vez a más grosso modo. Otra de las cosas que vamos a poder hacer es, y les voy a mostrar bien, ah, para Camilo que me había preguntado de unit testing, bueno, tenemos todo un sector de unit testing, ¿sí? Así que cualquier cosita, la documentación de Vue es fantástica para estas cosas. Bien, ahora, digamos que queremos pasar propiedades de un padre a un hijo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a agrandar nuestro Visual Studio. Sí, esperen que voy a mover esto un cachito. Ahí estamos. Bien, y vamos a pasar una propiedad. Entonces, nuestro componente es Hello World, que aquí lo vimos. Esto estaba siendo llamado, ahí estamos, sí, aquí, dentro de bContent. Y ahora queremos pasar una propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una propiedad aquí en Data. Vamos a llamarle prop1, ¿sí? O mejor, vamos a poner algo más lindo. Vamos a ponerle primera propiedad. Le quiero cambiar el nombre por una cosa que ahora van a ver. Y a esto vamos a llamarle, hola, soy la primera propiedad. ¿Sí? Y ahora a Hello World vamos a hacer un binding
donde le vamos a poner justamente primera propiedad por un tema de entendimiento. ¿Sí? Ahí lo pasamos, nuestra primera propiedad. ¿Cómo vamos a tomar estos valores? Simple. Como tenemos data, como tenemos methods, como tenemos computed, vamos a hacer un props. ¿Sí? Vamos a sacar esta coma, vamos a poner la P, props, ahí lo tenemos, ¿sí? Dos puntos, un object, vamos a poner la coma si esto no molesta, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba primera propiedad, ¿sí? Vamos a inicializarla. Estoy inicializada. Esto en caso de que no lo enviemos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner luego de este, vamos a escribir otro H1. Ahí está. Y vamos a ver si funciona. A ver, ¿qué me está diciendo? Un segundito. Ah, sí, perdón. Esperen. Esto es algo que les quiero mostrar después, ¿sí? Que este es como el complete de todo lo que estamos viendo. Bien, esto es algo que les quiero comentar un ratito. Bien, listo. Listo. Bien, sigamos con lo que estábamos, perdón. Sí, para los que me preguntaban de TypeScript, esto es algo que se puede hacer, sí. Se puede hacer dos puntos, por ejemplo, string, para indicar que esto es un string, cosa que si le pasamos otra cosa, bien, diga que hay una equivocación. Bien, entonces ahora, por ejemplo, cuando venimos a Hello View, these are the people names, ouch, ok. A ver. Developers, bien. A ver por qué no me estaría apareciendo. Un segundo. La primera propiedad, perfecto. Primera propiedad. Ahí está. Hola, soy la primera propiedad. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Me había faltado guardar el apunte bien. Entonces, ahí acabamos de modificar, de enviar una propiedad desde el padre hacia el hijo. ¿Qué tiene en particular Vue? No existe el output de Angular, ¿sí? Es todo de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. No se puede mandar una propiedad de un hijo hacia un padre, ¿sí? Hay que estar muy atentos con eso. Luego se va a poder hacer con algo que yo les voy a enseñar, pero por ahora no se puede hacer, es una mala práctica. Bien, entonces esta es la manera en que nosotros estamos bindeando una propiedad, un atributo, ¿sí? Que va a estar pasado a nuestro componente Hello World, y desde Hello World, mediante el atributo props, vamos a estar utilizando, ¿sí? Ahora, otra de las cosas, nunca modificar esta propiedad. Nunca modificar la propiedad de props desde nuestro hijo. Nunca, ¿sí? Eso no se hace. Eso que quede sabido. Sí se puede hacer un computer. Por ejemplo, modifier prop, vamos a ponerle, ¿sí? Esto sí se puede hacer, esto sí es una buena práctica. No tengan ningún tipo de miedo en utilizar algo como el estilo. Primera propiedad, punto to uppercase, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir con el uppercase, que es lo que ya venimos usando. Y ahora, en vez de mostrar la prop, vamos a utilizar modify the prop. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí no vamos a tener un error.
Pero siempre esto, si siempre crear uno nuevo, no modificar el original. ¿Quién se va a cargar de modificar el original? El padre, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ahora venimos nuevamente, vamos a correr esto un poquitito, total, tiene pocos nombres de longitud. Bien, dentro de aquí decimos, bueno, primera probabilidad ahora es la segunda, porque sí. Bien, ahí se modificó. Y si nosotros ahora esto, por ejemplo, queremos hacer que en un ratito esto se modifique, vamos a empezar a implementar otra cosita. Dentro de Vue.js, cada component va a tener lo que es un life cycle, ¿sí? Un ciclo de vida del componente. Entonces, dentro del ciclo de vida, acá lo tenemos, ¿sí? Vamos a tener bastantes. Los más famosos son created, ¿sí? Que es cuando el componente se crea. Mounted, que es cuando el componente ya está montado, se dice, ¿sí? Ya renderizó. Luego también vamos a tener updated, cuando el componente se ha actualizado. Y por último, destroyed, cuando el componente se ha destruido, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer que cuando se monte, sí, fíjese qué fácil que es, ¿sí? Utilizar estas cosas. La verdad que es muy fácil, ¿sí? Que cuando se monte, ejecute algo. En este caso, this.setTimeout. Vamos a ponerle un milisegundos y vamos a decir this.primera propiedad igual a... Oh no, me modificaron. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí entramos. Espera un ratito. Esto ya está bien. Ah, esperen, ¿eh? Errores de consola. Ah, this. Tuve que poner un this. Esto es muy... Ahí está, perdón. Oh, no, me modificaron, ¿bien? Luego de que pasó un tiempito. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Esta vez recargamos de todo. Y ahí lo tenemos. ¿Bien? Entonces, esta es la propiedad mounted. ¿Cuándo vamos a utilizar mounted? Mounted es cuando ya tenemos acceso a nuestro DOM renderizado. Va a ser muy útil para poder modificar variables, ¿sí? Y cosas por el estilo. Así que aquellas cosas que ustedes vean que no las van a poder hacer en un computed, utilicen el mounted, ¿sí? Entonces, ahí ya hablamos de los componentes, el ciclo de vida de los mismos, hemos visto cómo pasar propiedades de un padrón hijo, también hemos visto algunos de los principales atributos de nuestros componentes, como es el props, data, computed, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué más podemos ver para este tipito que está quedando? Bien, una de las cosas, sí, ahí está. Hay ahora un tip que les quiero dar, que es, ¿qué diferencia hay entre los diferentes tipos de componentes? ¿Sí? Ahí ya le estoy dando alusión a lo que quiero ir. Hay diferentes tipos de componentes. Yo te voy a hablar de dos que son, bueno, el que estamos viendo aquí. Este se llama un stateful component, ¿sí? Es un componente que tiene state. Pero también existe un componente que se llama stateless component. ¿Y qué diferencia tiene un stateless component con un componente con state? Bueno, la principal diferencia es esta. Es más eficiente, ¿sí?, crear un componente aparte, sin estado, para aquellas cosas que solamente son de muestra. Por ejemplo, si yo solamente quisiese mostrar este modified prop, ¿sí?, en un nuevo componente, que solamente, por ejemplo, no sé, que me tome esta etiqueta H1, le aplique una clase, le pongan unos estilos, tenga un tipo de styling con Beautify, etc., yo ahí no voy a hacer ninguna lógica. Porque la única lógica que hace es recibo la propiedad de mi padre y lo muestro en pantalla con este template que generé, ¿sí?
Entonces, eso es una muy buena distinción sobre qué es un componente nuevamente stateless y un componente con state. Uno es más eficiente que el otro, es mejor siempre cuanto más pequeña sea la solución que ustedes están buscando, más performante va a ser su aplicación también. ¿Sí? Y en este caso, al crear un componente stateless, están justamente generando un state menos dentro de su aplicación, y al hacer una muestra, ¿sí? Puede llegar a pasar que ustedes ese componente lo quieran reutilizar. Yo por ahí quiero mostrar este modified prop en muchos lugares, ¿sí? O mejor dicho, no mostrar el modified prop, ¿sí? Sino tener ese tipo de visualización de una variable en muchos lugares. Entonces, al hacer un componente stateless aparte, yo lo voy a poder reutilizar. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a crear un nuevo file, vamos a ponerle stateless.view, ¿sí? Tengo un machetito acá, ya hecho para no tener ningún tipo de complicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace un componente funcional, ¿sí? Stateless. Primero de todo, al template le vamos a poner funcional, ¿sí? Esto es una de las principales cosas. Y aquí ya le estamos diciendo que esto no va a tener state. Luego, van a ver que de nuestro template va a tener solamente, ¿sí? Una visualización, en este caso un styling. Y después, acá tenemos la etiqueta style, que es scope. ¿Qué quiere decir que es scope? Que solamente va a actuar sobre este template, ¿sí? Digamos, no va a seguir recorriendo el árbol de componentes, quedan en este lugar nada más. Entonces ahí tenemos un color puesto, tiene también un text align para que se vea la modificación. Y vamos a ver entonces ahora cómo se utiliza. Este stateless lo vamos a estar utilizando aquí adentro, ¿sí? Eso ya lo dijimos, entonces vamos a hacer así. Vamos a ponerle stateless. Ahí lo tenemos. No mandar, ¿sí? Desde ya que no mandar. ¿Por qué? Porque tenemos que declararlo, ¿sí? Vamos a importarlo. Import stateless. Espero que nuevamente voy a hacer el machito, porque generalmente estas cosas me suelo equivocar. Es muy yo eso, ¿sí? Bien, entonces se hace muy simple. Lo que vamos a hacer es, dentro del componente que lo vamos a querer utilizar, vamos a hacer un import, le vamos a poner el nombre que nosotros querramos, ¿sí? El nombre que nosotros querramos poner a la componente. Fíjese que no tiene nombre el componente en sí. Y vamos a hacer stateless.view. Entonces, esto lo que va a hacer es decir, bueno, no importa el error, ahora lo vamos a arreglar. Lo que va a decir es que este template que estamos involucrando aquí, que dice functional, va a pasar a ser un componente que para nosotros se llame stateless, ¿sí? Y lo que vamos a estar haciendo ahora es declararlo. Vamos. Un segundito más. Ahí vamos. No tenemos ningún tipo de error. Vamos a recargar. Bien, a ver. Ok, no hay problema, no hay problema. A ver, dame un segundito. Les dije que generalmente tenía errores con esto. Es un object. Lo hice un error. Bien. Vamos a hacer así. Si no hay forma de equivocarnos. Listo. Bien, no sé si ven que ya está apareciendo, ¿sí? Y this is the stateless component. And guess what? Is stateless. Bien. Ahí lo tenemos. Ahí nuestro componente ya lo está mostrando. Pero está pasando algo, ¿sí? No se está mostrando nuestra property. Entonces, ¿cómo se la vamos a pasar? Lo que vamos a estar haciendo es súper simple, ¿sí? Quédense tranquilos con eso.
por ejemplo, en este caso, lo que yo había hecho es tener una props que llame texto, y después cuando yo lo utilizaba en nuestro navbar, ¿sí? Lo que hacía era pasárselo directamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir a nuestro nuevo generado, ¿sí? Y vamos a ponerle un cierto nombre a esto que estamos utilizando. Vamos a hacer un bind, ¿sí? Para poder pasar nuestra property. Vamos a pasar el nombre de nuestra property. En este caso es modified prop. Y esto va a ser igual a modified prop. ¿Bien? Entonces, los stateless, a no tener state, una de las cosas que siempre, siempre van a utilizar es un props. Porque la idea fija es que nosotros le pasemos lo que queremos mostrar, ¿sí? Como les había comentado. Entonces, ellos van a recibir algo que ya está digamos, procesado por el padre para poder hacer la muestra en el template. En este caso, siempre va a tener un props, ¿ok? Y dentro de ese props va a estar nuestra propiedad que se llama modified prop. Si lo guardamos, ahí lo tenemos. ¿Bien? O no me modifican. ¿Qué le está pasando? Está en negrita y está centrado. ¿Sí? Para hacerle una muy grave así distinción, vamos a ponerle un red y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos ya funcionando. Y lo bueno que tiene esto es que si yo lo quiero utilizar para cualquier cosa, vamos a eliminar el de abajo, lo podemos hacer. Vamos a llamar unos cuantos y le vamos a dar un espacio. Y aquí mismo podemos pasar lo que nosotros querramos, no solamente una property. Sí, podemos pasar hasta texto. Digamos que esto lo queremos para títulos de alerta. Entonces, oh no, esto es una alerta. Ahí ya lo tenemos. Oh no, estoy atrapado. Oh no, Eri se compró un iPad. Bien, y por último, oh no, ahora ¿quién lo aguanta? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante. Los stateless son componentes que son reutilizables, que lo vamos a poder aplicar, ¿sí? A lo largo de toda nuestra aplicación, ahora gracias a esto. Y lo bueno también que tiene Vue es que solamente una vez que se aplica el componente, ¿sí? O sea, solamente lo tenemos que importar y utilizar de nosotros querramos, nada más que eso. No es necesario, digamos, implementarlo en el root y que ahí ya se tenga accesibilidad, nada. Cuando lo quieran importar, solamente import, nombre del componente que quieran utilizar y ya lo van a poder tener, ¿sí? Para cualquier componente mismo. Entonces, en este caso, nuevamente lo vamos a repasar, hacemos un import, ponemos el nombre que nosotros queremos de nuestro stateless function, ¿sí? Vamos a decir desde qué archivo lo queremos recuperar y ahí mismo lo declaramos, ¿sí? Nada más. De esta manera va a estar accesible para este componente. Y listo. Esto es para la clase de hoy. ¿Qué vamos a estar viendo para la siguiente clase? ¿Sí? Les voy a dar tipo un sneak peek. Vamos a estar viendo cómo utilizar Axios para traer información de una base de datos, ¿sí? Del servidor, cómo pegarla al servidor. Vamos a estar viendo cómo utilizar el router, ¿sí? Vamos a crear un componente, lo vamos a enrutar. También vamos a estar viendo cómo utilizar nuestro manejador de state, Grex, con las diferentes cosas lindas que este provee. Y bueno, ver la simpleza de lo que esto provee también, ¿sí? Esto está muy bueno para aquellos que han trabajado con un manejador de estados, para que vean cómo todo se simplifica, de la misma manera que también se simplifica la creación de componentes, ¿sí? Todo. Así que, bueno, eso es más o menos lo que vamos a estar viendo. Así que los dejo por esta vez, a que hagan preguntas y bueno, todo oídos. Vale, muchas gracias. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Me disculpo por el ruido, están haciendo como reparación. No hay problema.
Eso que te cualquier cosa, ¿sí? Acá yo ya tengo el chat presente. Bueno, perdón. Cuando les dije que tenía complicaciones con el teclado, las tengo en serio. Bien, bien, acá tengo el chat. Cualquier cosita, estoy atento. Tenemos todavía unos 7 minutitos. Una duda. Dime. Aló, ¿me escuchan? Sí, mencionaste algo sobre pasar la información de las props de los hijos a los padres. Eso sería con, que con un manejo de estado, con una librería. Exactamente, sí. Se usaría con Vuex mediante o la utilización de observables, ¿sí? Cualquiera de las dos, esas son las buenas opciones, digamos. Eh, Porque después, voy a dar una breve así introducción chiquitita. Un manejador de estados, para el que no lo sabe, es justamente como un administrador que va a administrar diferentes entidades que van a estar a través de toda la aplicación, ¿sí? Y que cuando nosotros queramos accederlas, siempre van a estar actualizadas y van a tener toda la información. Entonces nosotros podemos, dentro de este manejador de estados, tener una cierta entidad, como por ejemplo personas, y que el hijo las modifique. Eso no hay ningún problema, porque desde el otro lado el padre puede llegar a estar suscripto a nuestro manejador de estados y cuando esas propiedades se modifiquen, automáticamente recibe las nuevas propiedades. ¿Sí? Entonces, tranquilo, eso lo vamos a ver, no te Ok, hagas, pero ningún problema. ok. Ya que mencionaste algo ahí, Sí, con respecto a observables, ¿son una implementación propia de Vue o es RxJS lo eh, que usa? si quieres puedes utilizarlo, ¿sí? Se puede instalar RxJS en Vue, ¿sí? Por lo que tengo entendido se puede, no hay ningún problema. Y también, bueno, podemos crear observables normales con S6. Todo lo que puedas hacer con S6 se puede hacer en Vue. Eso desde ya, ¿sí? No tengas ningún miedo con eso, que es más, es una muy buena práctica hacerlo. Piensa como Vue como un S6 plus funcionalidades, ¿sí? Prácticamente. Porque, por ejemplo, importar un componente y todo lo que estuvimos viendo, eso es el import, y todo, eso es de S6, ¿sí? Viene de AISA. Creo que React también es así, ¿verdad? Puedes crear una función, esa función la puedes poner como export y desde el otro lado puedes hacer un import y así es como utilizas los componentes, prácticamente. ¿Puede ser así, Eri? ¿O me equivoco? Ya va, repíteme la pregunta que ahorita me están saludando los niños que vienen a la fiesta de, de ellos de Halloween y yo. Ok. Sí, sí, bueno, está justo para eso. No digo que en React uno también puede hacer lo que es el export y import de functions para justamente poder utilizar digamos, esas functions como componentes, ¿verdad? Con render. Es correcto, stateless component. ¿Correcto? Perfecto. De eso estamos hablando. Eh, bueno, yo voy a comentar algo sobre los observables. Yo prefiero usar, yo soy un poco artesanal y hago mis propios observable con módulo revelado. O sea, sí, funciones que con módulo revelado que son observables. Me encanta. Perfecto. Eso es algo que hay que tener en cuenta también. Si se puede hacer alguna solución, un manejador de estados propio, a mano es lo mejor que pueden hacer. No siempre es necesario la implementación de una librería como Vuex, como por ejemplo Redux o NGX Store, ¿sí? Son soluciones propias que tienen sus cosas, sus complejidades, y si hacen una propia, mejor, ¿sí? Es más, doy un chivo así chiquitito. En la wiki que tenemos de Bellatrix, ¿sí? Van a poder encontrar espero que no se vea nada. A ver. Eso. Bien. Dentro de lo que sería el Angular Recommendations and Good Practices, ¿sí? Van a encontrar una sección que es que se puede aplicar a cualquier lenguaje, ¿sí? Custom Management of App State. Bien. En este caso, yo implementé un pequeño servicio utilizando RxJS, ¿sí? Para utilizar Behavior Subject, que es mi propio manejador de estados. La manera en que yo lo hice es, por ejemplo, tenemos un arreglo de observables que va a estar dispuesto
al principio como nulo, vacío, y va a estar dispuesto a toda la aplicación, ¿sí? Es una única instancia, y va a tener diferentes propiedades. Esas propiedades son crear un observable, obtenerlo, emitir un valor por un determinado observable y destruirlo, ¿sí? Esto es importante, destruirlo. Entonces yo lo que hago es tener un arreglo de observables y durante el recorrido de la aplicación yo puedo crear un observable que es mediante una determinada key, que puede ser un string, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no sé, digamos que yo quiero tener un observable del usuario de la aplicación, para que en cualquier lugar esa información del user esté ahí. Bueno, voy a llamar a createObservable, voy a ponerle usuario de nombre, ¿sí? Y esto lo voy a hacer en algún lugar donde yo sé que si ese componente crea este observable va a estar dispuesto. Por ejemplo, para los hijos de un padre, ¿sí? Crear el componente, el observable en el componente padre para que los hijos lo puedan utilizar. Luego, los hijos lo van a utilizar con getObservable, lo que van a hacer es mandar, por ejemplo, usuario, ¿sí? Como key, y yo se lo voy a devolver para que se puedan suscribir. Después, el limit value, yo le voy a decir, bueno, quiero emitir a usuario esta información. Entonces, todos aquellos que estén suscriptos mediante el getObservable van a poder obtener esos datos y utilizarlos. Y cuando el padre se destruya, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hagamos el destroy del componente, llamaríamos al destroy observable. Mandaríamos la key del observable que queremos destruir, y esto lo que haría es eliminarlo y desuscribirse del arreglo. ¿Sí? Entonces, esto es un clásico manejador de estados custom a mano, que es lo que hace prácticamente Redux, que es lo que hace Azure X Store y lo que hace Vuex por detrás. ¿Sí? Es esto, no es otra cosa. Lo hice a mano porque, bueno, me pareció que implementar Redux, o por ejemplo en este caso en Azure X Store, en un componente, perdón, en una aplicación que ya estaba muy avanzada y muy grande, iba a tener muchas complicaciones, ¿sí? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, para componentes nuevos, en vez de utilizar algún tipo de manejador de estados, alguna librería, voy a hacer este chiquitito para mí, y lo implementé en esos propios componentes, y la verdad que fantástico. Por ahora no tuve ninguna complejidad. Cualquier cosita, duda de esto, que lo quieran utilizar para sus proyectos, me avisan, no hay ningún problema. ¿Crees que puedes compartir esa URL, por favor? Sí, ningún problema, la paso por aquí, después lo voy a pasar también por Skype. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, bueno, les comento, la siguiente clase va a ser el miércoles, ¿sí? Atento con eso, va a ser el miércoles, voy a tratar de hacerlo a la misma hora para terminar de ver estos temitas. Ahora, hay un tema más que me gustaría, digamos, indagar con ustedes, pero esto es en el caso de que ustedes tengan tiempo de hacer una cuarta clase, que es que, bueno, creo que se lo había comentado en la primera, sí, lo había comentado en la primera clase, que hay diferentes formas de escribir un componente de Vue, donde este data, este computed, etcétera, se puede escribir de muchas maneras. Y de esas muchas maneras es a la Angular Way y a la React Way, ¿sí? La React Way sería con render y con JSX, y después la Angular Way sería como una creación de una clase con sus propiedades, getters, setters, etcétera. Entonces, si eso les interesa, lo podremos hacer, porque yo sé que eso ya es un poquito más fuera de Vue, en lo que es, digamos, básico, pero bueno, cualquier duda que tengan, me dicen. Y bueno, eso es todo de mi lado. Vale, muchas gracias, Alan. Una pregunta, ¿se están grabando estas clases para la comunidad? Sabes que siempre tenemos un respaldo. Sí, lo estoy grabando, grabando. Bueno, perfecto. No te preocupes. Bueno, creo que Listo, con eso gente. terminamos. Sí, ya estaríamos. Muchas gracias a la gente que se puede unir, y cualquier duda, consulta, lo que fuese, me dicen, ¿sí? Yo voy a estar atento. Así que, bueno, los espero entonces para la siguiente. Vale. Gracias. Nos vemos. Vamos. Feliz Halloween. Feliz Halloween, gente. Gracias, Alan. Chao, chao.